Bueno, mis amados, pues ya sin más detenernos, porque yo sé que se van a ir adhiriendo muchas personas conforme van pasando los momentos, quiero suplicarles y agradecerles la gentileza de mantener su micrófono apagado. Bienvenida, Laurita, qué bueno tenerte con nosotros, Laurita Palomo, bienvenida, qué alegre. Este es un ministerio que está para todos. Nidia, estás bendiciendo mi corazón, amiga, de verte. Qué alegría, Florecita desde el lejano Bonet Bárcenas también, bendecida mi chaparrita linda, qué voz. Entonces, quiero rogarles, si son tan bellas, que por favor, también está Don Netzer, que no puedo ver en toda la pantalla, todos los que ya están aquí conectados con nosotros, bendito sea el Señor. Ahí está también doña Eufemia, también CML, bienvenidísima, y todos los demás, Maite también, miren, hoy sí que tenemos una casa hermosa, ¿verdad? Completa con gente bellísima, Evelyn también ya está ahí, Rosarito, y si no te perdiste nada. Rita, Gloria, Belde, Dios mío, bueno, ya me va a dar tiempo de saludarlos a todos. Pero les decía que bendito y alabado sea el Señor, porque mi Padre nos ha dado la oportunidad no solamente de tener este tipo de reuniones, sino que además de también podernos conectar a través de Boné Midrash. Si ustedes quieren ver cuáles son los tres temas anteriores que hemos tocado, pues entran a YouTube y ponen Boné Midrash, le ponen clic a la campanita para que le den las notificaciones de lo que tenemos. Hace muy poco que comenzamos, así que somos gente muy VIP los que estamos ahí colocados. Pero poco a poco llegaremos a todo aquel que lo necesite. Hemos tenido maravillosas prédicas, como uno de nuestros jóvenes que fue fundador de Boné Chavos, pero que lamentablemente por algunas situaciones fuera de su alcance, tuvo que ponerse en algunos problemas y resulta ser que por un momento pues la vida lo llevó a lugares donde no quisiéramos estar, ¿verdad? Y sin embargo nos bendijo de una manera maravillosa y dio un testimonio hermoso contándonos cómo aún detrás de una reja el Señor nos puede usar, nos puede transformar. Y lo que el diablo hizo para mal, mi Señor lo usó para bien. Háganme favor, miren qué maravilla, ¿verdad? Para los que están con nosotros por primera vez, quiero contarles que Boné es un ministerio que el Señor creó, pensó y realizó en su corazón primeramente. Y después buscó y encontró a 5 mujeres, que fue un privilegio que el Señor nos haya tenido en su mente. Y comenzamos a trabajar sobre la restauración, primeramente personal, para que ese vacío que no lo puede llenar nadie, tuviera la forma de él para poderlo llenar. Después nos permitió ya 4 años de haber, no, 6 años, a los 6 años de haber nacido. Nacimos el 28 de octubre de 1994 y en el año 2000 nos mandó también a que nos fuéramos lejos, fuera de las fronteras, y llegamos, gracias a Dios, hasta Miami primeramente, después nos fuimos a Cuba, después nos fuimos a Carolina del Norte, después nos fuimos a Houston, y poco a poco el Señor fue abriendo hasta que llegamos a Sudán. Y ahí tuvimos unas experiencias tremendas, ¿verdad? Que querían cortarle la cabeza a la persona que andaba hablando, pero gloria a Dios que la tiene puesta todavía en su lugar. Así que el Señor fue fiel. Pero la razón de que el Señor nos uniera era justamente para hablar de que Él no es un Dios de religiones, Él no es un Dios de ataduras, Él es un Dios de libertad que está buscando a todo aquel que quiere un cambio para su vida, a todo aquel que quiere encontrar la verdad, a aquel que necesita no cambiar de religión, sino cambiar de vida. Y a eso nos hemos dedicado, a encontrar las respuestas en la restauración maravillosa que el Señor ha hecho, comenzando por nosotros y nuestras familias, y luego por cada una de las personas, que si algún día las reunimos a todas, no sé dónde nos van a caber, pero mientras que eso sucede, bendito y alabado sea el Señor que nos da permiso de estar juntos. Bueno, Boné significa restauración, solo que es una restauración desde el principio, desde los cimientos. Se tira todo y se vuelve a hacer y el Señor lo reconstruye. Y desde el primer día el Señor nos dijo, 0 cargas. No quiero ni que estén angustiados por las ofrendas, ni que estén angustiados por quién va a ser el presidente, el vicepresidente, el tesorero. Aquí el único que va a ser el centro de todo soy yo. Y nos ha permitido hacerlo de esa manera y eso nos ha dado vida
Así que las mismas 5 señoritas de aquella época, ahora ya somos señoras, abuelitas, celebrando hoy el Día de los Abuelos. Felicidades a los abuelos, un abrazo a todos mis colegas. Y gloria a mi padre, seguimos trabajando juntas y para su honra, para su honor y para su gloria solamente. Ya después les contaré otros milagros que han dado y cómo nos han ido saliendo y brotando predicadoras nuevas por todos lados. Bendito sea el Señor. Aunque hoy vengan vestidas de anaranjado y se hacen las que no son, saben de quién estoy hablando. Así que, aleluya, gloria a Dios por eso. Bueno, bendito sea mi Padre. No voy a quitar más tiempo para nuestro predicador invitado de hoy. Les conté ya que como primicia, pues es Chapín, así que buen producto, producto nacional. Y gracias a Dios, pues el Señor me dio el gran privilegio de conocerlo en un atardecer de Miami, ¿verdad? Ya él trabajando siempre en la palabra, siempre haciendo todas las tareas. Yo le voy a pedir que él cuente un poquitito de lo que hace y quién es antes de comenzar para transmitirnos el mensaje que el Señor le dio. Pero es alguien a quien aprecio muchísimo. Y encima de todo, vino a conocer a una mujer maravillosa que también nosotros amamos y queremos mucho, parte de Miami. Gracias por cerrar ese micrófono, mis tesoros. Y después finalmente resulta que mi queridísima Gloria, pues se quedó con el paquete, imagínense ustedes, y bendito sea el Señor por eso, nos gozamos y nos alegramos. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Harold Mazariegos. Por favor, bienvenido a casa, es un honor verte, mi amigo, te abrazo desde aquí. Muchas gracias, hermana Judith. De verdad que me siento tan dichoso, tan agradecido con el Señor, tan privilegiado por estar en esta tarde aquí desde casa en San Bartolomé de Matanzas, así que somos vecinos de un hogar que ha sido consagrado al Señor, así que cuando quieran anden por aquí, nos dan una llamadita, pasen a tomar café, nos vamos a deleitar compartiendo las bendiciones del Señor. Pero, como les decía, es una bendición, una alegría y un gran privilegio poder compartir con ustedes este ratito, esta reflexión de conociendo, cómo conocer a Dios en la intimidad. Y con Judith nos conocimos en una etapa muy hermosa en que Godet Miami estaba muy floreciente y de hecho creo que es un ministerio que ha continuado. Ahora con Glorita ya decidimos vivir aquí en Guatemala, estamos a la orden de ustedes, como se lo manifestamos también a Judith. Pero en una ocasión, con Glorita estábamos trabajando también para Editorial Univit. Y Judith me habló de su interés en profundizar un poquito más en la historia de la iglesia y del pensamiento cristiano. Y por esas cosas que el Señor sabe hacer y muy bien hechas, acabamos de terminar de trabajar en los 2 tomos de la historia de la iglesia, escrito por el doctor Justo González, que es gran amigo nuestro y un hombre de Dios maravilloso. Entonces le dije, Judith, no te preocupes, te vamos a regalar los 2 tomos del libro de los escritos sobre la historia de la iglesia de Justo González. Imagínense eso, si ya la hermana me apreciaba por ser Chapín, por ser esposo de Glorita, ¿cuánto más por regalarme un par de libros que son una verdadera enciclopedia de conocimiento y con los que hemos aprendido mucho desde venir del pueblo de Dios a través de la historia? Pero eso ha sido solamente una parte de nuestro testimonio, porque con Glorita tuvimos el privilegio de trabajar juntos por muchos años para una organización que se llama World Relief, que es el brazo social de la Iglesia Nacional Evangélica en los Estados Unidos. Fue un trabajo extraordinario, porque tuvimos entre nuestros privilegios y nuestro ministerio y nuestros deberes, era recibir refugiados de diferentes partes del mundo para orientarlos. Glorita era la directora del programa de Matching Grant en el área de Miami, y recibimos gente de muchos lugares, pero una de las cosas fundamentales y más importantes de nuestro ministerio fue que siempre tuvimos la oportunidad de hablar del amor de Dios. Y de hablar del amor de Dios no solo en palabras, sino con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestro testimonio, porque de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana, yo siempre he pensado que no es otra cosa más que la continuidad de la historia de Jesús, que está en nuestro corazón, que vive en nosotros a través del poder del Espíritu Santo y ahora se expresa
en las diferentes circunstancias de nuestra vida para que otros puedan ser iluminados con la luz de Cristo, con el resplandor de la buena noticia del Evangelio, pero sobre todo con conocer a Dios en la intimidad. Así que de eso se trata del tema que vamos a mencionar, y vamos a utilizar unas cuantas citas bíblicas, pero como bien el anuncio, muchas gracias Judith por la presentación. Ha sido un privilegio conocer al Señor desde mi infancia. Y quiero tomarme, diríamos, el gusto y el privilegio de compartir con ustedes, a todos los que están participando, que de hecho, Judith, sí hay un lugar en donde ya caben todos los que pertenecen a los ministerios Bonet, aquí y en todas partes del mundo, en tu corazón y en el corazón nuestro, porque siempre estamos orando e intercediendo unos por otros. Así que en nuestro corazón y en el corazón de Dios cabe este ministerio de restauración que ha visto muchas vidas transformadas de una manera radical, desde la raíz, y ahora son vidas que glorifican al Señor a través de distintos ministerios, y no solamente de ministerios, en sus hogares, en el trabajo, con la familia, en donde quiera que estén, brillan para el Señor, para que se cumpla lo que dijo Jesús, de que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero volviendo al punto de partida, yo sé que tengo mi tiempo un poco limitado, si podemos decir así, porque tenemos muchas cosas que hacer, ustedes principalmente. Nosotros ya estamos jubilados, así que estamos disfrutando de esta etapa de nuestra vida sirviendo al Señor. Pero desde niño, el Señor me permitió el privilegio de empezar a conocerlo desde mi tierna infancia. Y antes de aprender a leer, ya mi madre nos había enseñado varios salmos, entre otros, por supuesto, en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces estar confiado. Nosotros no podemos imaginarnos hasta que no lo experimentamos lo que puede calar en la mente y en el corazón de un niño, este tipo de instrucción temprana. La Escritura no se equivoca y nunca se va a equivocar al decir, instruye al niño en su carrera, porque aun cuando sea viejo, no se apartará de ella. Y como entendemos que termina el libro de Eclesiastés, que a mí me parece majestuoso, un libro de los libros sapienciales de la Escritura, y dice, el fin de todo el discurso es este, conocer a Dios, guardar sus mandamientos, porque, y lo voy a parafrasear, al fin y al cabo, ese es el fin del hombre. Conocer a Dios en la intimidad, de cerca, penetrar en sus misterios, escudriñar su corazón a través de su misma palabra en la que Él se ha revelado para que podamos conocer su carácter, para que podamos conocer su soberanía, para que veamos las distintas manifestaciones de su gracia y la consumación de su propósito redentor en nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es una reflexión que yo creo a mí me alegra, me encanta porque me fascina hablar de la palabra del Señor. Pero quiero también comentarles que una de las maneras en que nos instruyeron desde niños fue a través de los corintios, de los cánticos, que nos iban a recordar la manera maravillosa en que el Señor comienza a actuar en nuestra vida. Nunca olvidaré una anécdota que se cuenta acerca del doctor Karl Barth, que es un hombre de Dios extraordinario del siglo XX, y él tenía que dar una conferencia en la Universidad de Chicago, y alguien le preguntó, doctor Barth, díganos a qué se debe esa extraordinaria y diríamos prolífera y fecunda obra suya, no solamente de carácter teológico y filosófico, en donde nos lleva a profundidades insondables e increíbles de lo que es la realidad de Dios. Y de una manera muy sencilla y de una manera muy humilde, él empezó a cantar uno de los corintios que voy a entonar en este momento. Permítanme poder gritar. El segundo corito que voy a entonar es el que el doctor Barth cantó en esta ocasión. Pero nunca olvidaré cuando nos decía nuestra maestra, vamos a aprender ni que pequeñita luz la dejaré brillar. Fíjense cómo el Evangelio, la luz de Dios, el amor a Dios,
la realidad de Dios comienza a penetrar en nuestra vida a través de su luz que nos permea, que nos ilumina, que nos alumbra, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, a nuestras mismas entrañas, para expresar con claridad el amor de Dios. Mi pequeñita luz, la dejaré brillar. Mi pequeñita luz, la dejaré brillar. Mi pequeñita luz, la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. Cántalo conmigo, Glorita. Mi pequeñita luz, la dejaré brillar. Mi pequeñita luz, la dejaré brillar. Mi pequeñita luz, la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. Y eso nos enseñaron también en el colegio, la dejaré brillar, también en casa la dejaré brillar, cuando me manden a hacer mandados la dejaré brillar, y desde niños entendimos que la obediencia y la fidelidad a Dios y el respeto a nuestros padres era un puntal para que en la vida, la trayectoria de nuestra vida, contáramos con la bendición de Dios. Pero este segundo canto es maravilloso y estoy seguro que muchos de ustedes lo saben, y cántelo ahí donde están. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama. La Biblia me lo dice, me lo indica, me instruye en eso. Miren qué cosa más linda. Y desde niños empezamos a conocer al Señor. Y este canto que lo aprendí ya un poquito más centrado en años, que también llena mi corazón. Oh, cantad de las otras vez, bellas palabras de vida. Realcio en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida. Y hay otro que dice, bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, llenan de vigor y de salud. Podríamos seguir cantando y sé que en nuestra vida el cántico y la alabanza al Señor es parte de nuestra adoración. Pero esta noche el tema, Glorita, dale un saludo a las hermanas que algunas te conocen, por favor, Lisa. Sí, buenas noches, bendiciones desde San Bartolomé Milpas Altas, nuestro hogar. Es un honor, es un placer, es algo maravilloso estar nuevamente con ustedes a través de este medio que Dios lo tenía también en su corazón, porque sabía que iba a pasar todo esto de la pandemia y nos da el privilegio de podernos comunicar los unos con los otros. Gracias, Judith, por invitarnos a esta reunión. Estoy muy agradecida contigo y con el Señor por poder compartir con las hermanas de Bonet, que sé que hay algunas que me conocen, otras no, pero aquí estamos para servir al Señor y para servirlos a ustedes. Gracias. Gracias, Lolita. Muy bien. Hay 3 pasajes en la Biblia que cuando Judith me invitó y hablamos sobre el tema de cómo conocer a Dios, son 3 pasajes que a mí me han inspirado toda mi vida. Déjenme terminar de atar lo de los Corintios con lo que me enseñó mi mamá y con uno de los libros más amados de la Escritura, el libro de los Salmos. Yo recuerdo que desde muy niño nos enseñaron a aprender salmos de memoria. Por ejemplo,
El Salmo 1. Bienaventurado, dichoso, feliz el hombre. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, y etcétera, etcétera. Y para nosotros es un deleite aprendernos los salmos de memoria. ¿Cuántos de ustedes conocen, por ejemplo, el Salmo 23, un salmo maravilloso, el Salmo 8, el Salmo 16, el Salmo 15, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El Salmo 18, tú, Señor, eres mi fuerza. Tú, Señor, eres la roca en que puedo esconderme, eres mi refugio. ¡Qué cosa más hermosa! Pero todas esas cosas que nosotros aprendimos a memorizar, de lo que el Señor es, de lo que el Señor debe significar para nosotros, comenzaron a penetrar en nuestro corazón hasta convertirse en una vivencia. Pero eso no ocurrió, y déjenme decirles, porque recuerdo perfectamente, cuando tenía 6 años, y a pesar de que ya conocíamos de la Escritura, déjenme contarles otra parte de mi testimonio, porque hoy es una mezcla de reflexión con mi testimonio. En la pared de la cama donde dormía mi abuelo había un papel ya añejo, amarillo por el tiempo, y en letras góticas había escrito un texto. Yo tenía 4 años, no sabía leer, pero me acercaba y decía, cuando yo aprenda a leer, quiero saber lo que dice ese texto, quiero saber lo que dicen esas letras que están en la pared donde está la cama de mi abuelo. Déjenme contarles que cuando aprendí a leer, nunca se me olvida cuando me paré enfrente de la cama de mi abuelo y comencé a leer una por una las palabras, al principio con dificultad, pero esas palabras se fueron metiendo en mi corazón, en mi mente, y hasta el día de hoy me han acompañado todos los días de mi vida. Y las palabras decían esto: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Qué palabra más extraordinaria! Yo no me pude imaginar en mi corta infancia el significado tan profundo, tan intenso, tan dramático, tan consolador, tan penetrante que esas palabras iban a tener por el resto de mi vida. Porque me di cuenta de que la confianza del hombre en sí mismo, de que la confianza del hombre en su propia autosuficiencia, en su propia capacidad, en su inteligencia y en su conocimiento, es absurdo, porque es en Dios quien en único le encontramos sentido a la vida. Y eso permea toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra nos enseña quién es Dios, cómo Dios se define a sí mismo, cómo encontramos en los distintos aspectos de la revelación bíblica cómo Dios se interesa en que sus criaturas, en que su corona de la creación lo conozca cada vez más profundamente, por una sencilla y fundamental razón. Y estoy seguro que cada uno de los que están participando en esta charla saben lo que estoy hablando. Mientras conocemos más a Dios y mientras conocemos más de Dios, más lo amamos. Más todas las demás cosas temporales van perdiendo su significado. Todas las demás cosas que para nosotros en un momento determinado fueron un puntal en nuestra vida, y como lo diría el apóstol Pablo de una manera extraordinaria, empezamos a tenerlo por basura. Lo empezamos a poner en el lugar que le corresponde, para que sea Dios quien ocupe el centro de nuestra vida, para que Él sea lo más extraordinario en nuestra existencia, para que su presencia, el poder de su espíritu,
la vida de Cristo en nosotros, opere en nosotros esa transformación que restaura, como lo dice el ministerio de Bonet. Pero hay un libro impresionante en la Escritura que siempre ha cautivado la imaginación, el deseo de encontrar respuestas de parte de los lectores, y ese libro de Job. Y lo traigo a colación relacionado incluso con algo que tú dijiste, Judith. Estamos escuchando, estamos leyendo a través del chat que hay muchas personas que están atravesando por situaciones difíciles. Y para los que estamos aquí en el 1976, que tuvimos un terrible terremoto en Guatemala, que fue una experiencia espeluznante, y después han ocurrido muchas cosas más en la historia de la humanidad, pero lo que está ocurriendo ahora es algo muy particular. No había pasado en nuestra generación. El mundo ha sido conmovido. Las estructuras sociales se han tambaleado. La economía ha sido diezmada. Los gobiernos no han encontrado respuesta a cómo proceder en una situación como esta. Sin embargo, el Señor, como dijo también nuestra hermana Judith, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es quien articula, el que teje, el que orquesta todos los acontecimientos de nuestra vida. Y nada, absolutamente nada, de lo que ocurre en nuestra existencia deja de pasar primero por el escritorio de Dios para que Él dé su venia, dé su bendición y diga lo que tiene que pasar y autorice lo que tiene que ocurrir en nuestra vida. Es una de las cosas que a nosotros nos cuesta comprender, pero que en la Escritura, conociendo a Dios, sabemos que tiene mucho sentido y es precisamente el sufrimiento. Es increíble que el sufrimiento está vinculado a la vida del cristiano, a la vida del creyente. Si no, veámoslo en nuestro mismo Señor Jesucristo. Pensemos en un acontecimiento particular, que ese no es de la lectura que quiero hacer ahora, pero es parte de lo que estamos hablando para entender un poquito de lo del libro de Job. Después de Jesús resucitar, se une a una pareja de amigos que van camino a Emaús, desalentados, desanimados, tristes, compungidos, frustrados. Y Jesús les dice, pero ¿qué les está ocurriendo? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Y un par de muchachos le dicen, pero ¿acaso eres un extranjero? ¿Eres el único que no sabe lo que está ocurriendo? Y le hablan del hecho de la crucifixión de Jesús, del profeta que había sido crucificado. Y al morir, para ellos, habían muerto sus esperanzas. Pero imagínense esto, tú eres el único que no sabes lo que está ocurriendo. Le estaban hablando al que realmente sabía lo que estaba ocurriendo. Porque no era únicamente el que había muerto por nosotros, sino que el que había resucitado para darnos vida en abundancia. Pero no solamente eso. Y por eso quiero empezar hablando de Jesús antes de hablar de Job y todo lo demás. Porque una de las cosas que a mí me cautivó desde niño, de Jesús como ser humano, como persona, como el Dios encarnado, pero al fin y al cabo hombre, en toda su plenitud. El que no tuvo el ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre. Y estando en condición de hombre se hizo siervo. Y siendo siervo se humilló aún más y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El hombre pleno, el hombre total, el hombre cabal. Bueno, ese Jesús, y evoco y traigo a mi mente el momento de su bautismo en el Evangelio de Marcos. Todos los evangelios narran el bautismo de Jesús, pero especialmente en el libro de Marcos me encanta. Porque Jesús está siendo bautizado y se escucha una voz del cielo que dice, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos y hermanas mías, Jesús, como hombre, como ser humano pleno, entendió, comprendió a cabalidad que la única manera de agradar y de vivir para Dios es cuando
voluntaria y determinantemente sometemos, rendimos nuestra vida al Señor, nuestra humanidad al Padre en el poder del Espíritu. Y ese Espíritu que se manifestó en Cristo desde el principio, ese Espíritu que anduvo con el Señor, que lo llevó al desierto, que estuvo con Él cuando fue tentado, que estuvo con Él haciendo milagros, que estuvo con Él allá en la sinagoga en Nazaret cuando Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. Ese mismo Espíritu estuvo con Jesús en Getsemaní también, y ese mismo Espíritu estuvo con Jesús en la cruz del Calvario. Y después de la muerte de Jesús, ese mismo Espíritu fue el que lo levantó entre los muertos, y ahora Jesús está sentado a la diestra de Dios. Jesús reina por siempre y para siempre, pero está en nuestro corazón. Y ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu que está en nosotros, que nos permite vivir la vida de Cristo, que desarrolla el carácter de Cristo en nosotros y nos permite conocer a Dios en la intimidad, nos permite conocer la mente, el corazón, la voluntad, la soberanía, la gracia, la misericordia y la compasión de Dios, de tal manera que nosotros aprendamos en esa escuela del Espíritu a ser compasivos, misericordiosos, perdonadores, amadores de la verdad, de la justicia y de todo lo que el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Pero volvamos a Job. Un libro en parte misterioso, que muchos han relacionado con la gran pregunta, ¿por qué el justo sufre? ¿Por qué la persona que se esmera, que se esfuerza en hacer el bien, en agradar a Dios, también sufre? ¿Por qué no está exenta de todas esas dificultades que los que se meten en esas, pues hay razón para que estén atravesando por ello? Pero una persona bondadosa, generosa, una persona sana en su mente, en su corazón y en su espíritu, que pase por tribulaciones. Muchos han relacionado el libro de Job con ese tipo de pregunta. ¿Por qué un hombre reconocido por Dios como un hombre justo sufre? Pero después de leer el libro de Job muchas veces y escudriñarlo y reflexionar en él, en cada una de sus páginas, en cada una de sus palabras, en las pruebas, en las dificultades, en los sufrimientos de un hombre piadoso, llegamos a la conclusión en el capítulo 42, de aquel hombre que después de enterarse de la muerte de sus 10 hijos, de la pérdida de todos sus bienes materiales, pudo decir con firmeza, el Señor dio y el Señor quitó, sea su nombre bendito. Y cuando la esposa de Job le dice, Job, ¿pero en qué estás pensando? Maldice a Dios y muérete. Y sin embargo, esto no hizo perder la integridad de Job. La capacidad de aquel hombre de mantenerse monolítico, de una sola pieza, frente a la adversidad y frente al sufrimiento. Y por supuesto, después la trama del libro nos lleva a momentos muy difíciles en la vida de Job, en que él maldice el día que nació, en que él maldice los muslos que lo recibieron. Pero al final del libro, creo que la conclusión es que aquel hombre que en un momento determinado pudo doblar sus rodillas y decir, el Señor dio, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Aún no conocía al Señor en la intimidad. Pese a esa declaración extraordinaria que nos asombra especialmente en un momento como este, y déjenme hacer un paréntesis para hablarles de 3 cosas por las que hemos estado con Glorita y orando, y les pido ayuda de ustedes hoy.
Tenemos un gran amigo, extraordinario pintor. Hace 4 meses le operaron sus manos y ahora se le dificulta hasta coger un vaso de agua. Y está atravesando una depresión tan profunda. No puede coger el pincel porque un dedo lo tiene más largo que los demás. Es una situación calamitosa. Y cuando venimos con Glorita de Miami, lo llamamos. Y él nos contó de su sufrimiento. Y le dijimos, esto está ocurriendo por algo. Nada de lo que ocurre en nuestra vida es fuera de propósito y del propósito de Dios. Y empezamos a orar. La semana pasada lo llevamos a un especialista. Yo entré un momentito a hablar con el doctor y Glorita estaba fuera con él. Y él empezó a temblar y le dice, Gloria le dice, estoy entrando en pánico. Por supuesto que estaba entrando en pánico, porque él no sabía la noticia que le iba a dar el doctor. Le habían dicho que científicamente no se podía explicar lo que estaba ocurriendo, que posiblemente sus manos no iban a poder volver a moverse con la misma habilidad con la que lo hacía antes. Y Glorita le dice, Víctor, recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entré al doctor con él y el doctor le dijo, don Víctor, levante el ánimo, que usted tiene esperanza. Vamos a trabajar en estas manos para restaurarla y el 4 de agosto va a ser la primera operación. La gloria sea para Dios. Glorita me lo comentó después que lo fuimos a dejar a su casa. Me dice, Haroldo, fue otra persona la que salió de la clínica del doctor. Se sintió paz, libertad. En lugar de pánico, reposo. En medio de las circunstancias, por adversas y difíciles que sean, mis hermanos y mis hermanas, si hay propósito en eso, y créanme que lo hay, es para que conozcamos a Dios más de cerca en la intimidad. Ahora, ustedes podrían decirme, hermano, pero no hay otra manera que no sea que no se sufra. Yo me atrevo a decir que no, por una sencilla razón. Si yo soy capaz de enfrentar una circunstancia, cualquiera que sea, controlarla, vencerla, dominarla y salir avante, eso está hoy operando en el poder de mis fuerzas. Pero cuando llego a mi límite, cuando las fuerzas se me acaban, cuando el agotamiento me debilita, cuando el sueño me inquieta, cuando comienzo a escuchar y a ver todo adverso, allí se hace presente el Señor Todopoderoso, el Omnipotente, el que todo lo puede, el que todo lo hace, aquel para quien nada es imposible. Y comienzo a descubrir que en medio de mi debilidad, de mi frustración, de mi dolor, de mi enfermedad o de lo que sea que estoy atravesando, hay un Dios para quien no hay nada imposible. Y empiezo a conocer más en la intimidad a Dios. Y les cuento esto porque me tocó ver el otro lado de la moneda. Una señora se le muere el hijo hace 2 meses. Y los otros hijos, y la nuera, y los nietos, comienzan a cuestionar a Dios. ¿Qué pasó con Dios? ¿Por qué no respondió nuestras oraciones? ¿Por qué nos hizo esto? También que estábamos aquí y ahora miren lo que ocurre. Eso nos lleva a una conclusión. El sufrimiento o el dolor nos puede llevar a 2 realidades opuestas. O aprendemos a depender de Dios, aprendemos a conocerlo más de cerca, a meternos en su corazón y a profundizar en la intimidad con Él, o nos rebelamos contra Él. Nos entra enojo, ira, querer
todas maneras no vamos a resolver nada. Eso es lo que ocurrió con Job. Y escuchen bien estas palabras de Job que son asombrosamente extraordinarias. Después de que el Señor le hace 60 y pico de preguntas a Job, y Job no sabe cómo responder. Job se da cuenta de su finitud. Después de un recorrido por todo el universo, que sería un recorrido como virtual, como se diría ahora, que Dios lo lleva a conocer las cosas fundamentales de la vida, el origen de la existencia, la amplitud y la infinitud del cosmos. Algo que es insondable, inimaginable, incomprensible para la mente humana. Job se da cuenta que más que la respuesta a su angustia, que más que la aclaración de su problemática, lo que Dios quería era que Job lo conociera profunda e íntimamente. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, él mismo se responde: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y escuchen este remate glorioso. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El salmista, y después Pablo lo repetiría en una de sus cartas en el Nuevo Testamento: oh profundidad de los misterios insondables de la sabiduría de Dios. Cuán profundos son tus pensamientos, cuán insondables son tus conocimientos. Qué cosa extraordinaria. Muchas veces tenemos que sufrir para aprender a depender, a rendir todo nuestro ser a la voluntad de Dios. Pero déjenme avanzar un poquito porque ya se está llevando el tiempo. Una de las cosas que hemos hablado en muchas ocasiones, y me gustó, Judith, lo que dijiste, porque muchos grupos lo que les preocupa es quién va a ser el presidente, quién va a ser el tesorero, quién va a ser el ministro de Relaciones Exteriores, quién va a ser el ministro de la Defensa, y nos metemos en unos enredos terribles. La única cabeza de la iglesia es Cristo. Y por eso me encanta cuando el libro de Efesios dice: un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo espíritu, una sola esperanza. Qué cosa más extraordinaria. Y eso lo aprendemos cuando conocemos al Señor. Escuchen lo que Jeremías dice en este texto tan hermoso. 2 versículos. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. No a la prepotencia, no a la arrogancia, no al orgullo, no a la altanería, no a la jactancia, no a la soberbia. De todas maneras, la Biblia nos instruye que la caída del hombre comienza con la altivez de espíritu. Aquí está. Escuchen lo que viene después. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué les parece? Qué cosa más extraordinaria. ¿Cuánta gente, porque tienen una posesión o una posición, o tienen cierto prestigio o fama, creen que son más que los demás?
Aquí lo vemos nosotros en lugares como San Bartolomé y en cualquier parte del mundo. Gente que creen que están por encima de los demás. Que porque tienen conocimiento, si por conocimiento fuera, los que más saben de la Biblia, eruditos bíblicos, tendrían más experiencias profundas con Dios. Yo les puedo decir algo. Conozco a gente que no sabe leer y tienen experiencias espirituales más profundas e intensas con Dios, porque han aprendido de Dios. Pero veamos algo más que tiene que ver con la vida, porque en su oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, que es, diríamos, la oración más larga que hizo Jesús, y es un momento muy íntimo, de mucha profundidad, de intimidad con sus discípulos. Está prácticamente en la última semana de su vida. Y Jesús ora por sus discípulos. Pero cuando habla de la vida, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Miren qué interesante. Vinculémoslo a lo que acaba de decir Jeremías, que dijo el Señor Todopoderoso. Si alguien se va a alabar, si hubiera la oportunidad de alabarse por algo, que sea en el conocimiento, en la intimidad con Dios. Y Jesús lo dice de esta manera, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Cristo, a quien has enviado. Hermanos, podríamos seguir hablando de esto mucho tiempo y sin duda va a haber algún otro momento en que lo vamos a hacer. Empecemos por el principio. Me encanta cuando uno de los discípulos le pregunta a Jesús allá en Juan 14. Los discípulos están preocupados. Jesús ya les ha repetido reiteradamente que va a partir, que va a haber una separación, que físicamente no lo van a ver, que Él va a un lugar a donde ellos no pueden ir. Y uno de sus discípulos le dice, Jesús, muéstranos el camino. Jesús le responde de una manera sencilla, pero radical. Yo soy el camino, la verdad, el camino. El único camino que lleva a Dios es Jesucristo. La única verdad es Jesucristo. Por eso cuando Jesús está hablando con Pilato y le dice, yo he venido a predicar la verdad, mi reino es un reino de verdad. Y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y Jesús guardó silencio. Porque la verdad no es una declaración, no es una oración, es una persona. Jesús, la verdad de Dios. Y es la vida, porque es la vida de Dios en nosotros. Hermanos y hermanas mías, la manera de conocer a Dios es amándolo, es honrándolo, es obedeciendo, es decidiendo determinante y tajantemente rendir nuestra vida a Él. Reconocer que el sacrificio de Jesucristo, que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, es la brújula que va a guiar nuestra vida. Es nuestro norte. El sendero del sufrimiento que Jesús marcó con su crucifixión y con su muerte por nosotros, marcó la pauta, estableció el criterio para acercarnos a Dios a través de Él, porque Él pagó el precio por nosotros. Ese precio por amor. Ese aprecio porque tuvo compasión de nosotros. Ese precio porque con sus brazos abiertos nos estaba invitando a pasar con Él la eternidad. Ese Jesús que murió por nosotros también resucitó. Y cuando nosotros creemos y abrazamos eso por fe,
y lo recibimos con nuestro corazón y lo vivimos en cada acto, en cada hecho de nuestra vida, podemos decir, de oídas te había oído, Señor. Había escuchado rumores de ti. Desde mi infancia había oído que existe un Dios, pero ahora te conozco. Mis ojos te ven. Escucho en el trino de los pájaros, en el susurro del viento que mueve las hojas de los árboles, en las montañas verdes y frondosos árboles que rodean nuestros hogares en la naturaleza. Algo extraordinario es tu presencia, es la vida que viene de ti. Y estas noches, las pasadas que hubo luna llena y salíamos al patio y la mirábamos, decías, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? ¿Qué es el hombre para que lo tengas en cuenta? ¿Y sabe qué me responde el Señor? De tal manera te he amado. No solamente para que valores y aprecies mi grandeza, sino que para que me conozcas en la intimidad a través de mi Hijo Jesucristo. Mi Hijo Jesucristo, como lo dice Colosenses 1, la imagen visible de Dios invisible, el rostro humano de Dios, en quien habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Este Cristo Jesús vive en nuestro corazón y por el poder de su Espíritu que obra en nosotros, por la virtud y la sabiduría y el discernimiento que recibimos de su palabra, ahora podemos conocer a Dios en la intimidad. Que el Señor les bendiga.